Hola, bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad en formato podcast, la verdad desde hace tiempo tenía ganas de hacer videos de este tipo así solamente hablando, sin necesidad de que aparezca mi cara, un poco más distendido, conversando de alguna idea, de algo que me haya pasado, de algo que esté pensando, y así de cualquier cosa que se me ocurra en realidad. Y no lo había hecho y creo que la vida puso la oportunidad perfecta para hacerlo en este momento, porque ayer fui a jugar al fútbol, salté a pelear un balón, y choqué cabeza contra otro rival y mi ojo quedó hinchado, morado, está mal. De verdad no está como para hacer un video mostrando mi cara porque no es mi intención asustar a nadie. Ayer apenas terminó el partido ya se había hinchado, pero hoy día en la mañana la verdad es que amaneció peor. De hecho, conversé con la jefa en el trabajo para poder hacer teletrabajo. Estoy en mi hora de almuerzo por si acaso no estoy aquí incumpliendo ninguna normativa. Pero el tema es que tampoco quería ir a trabajar así, porque de verdad que mi ojo está horrible. De hecho, me molesta un poco el hinchazón. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de una idea que al final es lo que más importa en este tipo de videos. Y pasa que en la mañana, siempre me preparo un cafecito en la mañana ahí para despertar. Y mientras me tomaba el cafecito, aproveché de ver un video de Farid Dick, donde hablaba de Forrest Gump, analizaba el personaje, la historia que tiene este en la película, los diferentes personajes que habían también, como Jenny, su mamá, lo que representaban, lo que impactaron en Forrest Gump como personaje, y esto también lo lleva como lo asocia a la historia de Estados Unidos. Y al final también viene a dar consejos o cosas que nosotros podemos implementar en nuestra propia vida. O ideas que podemos usar para pensar en cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. Que eso es lo que me parece fascinante los videos de Farid Dick y yo creo que es por lo cual le va tan bien. Que a través de un análisis de película te puede meter ahí también conceptos aplicables, forma en que puedes cuestionarte y mejorar como persona, que al final es una de las cosas que yo creo que la mayoría de los seres humanos buscamos. Buscar la forma de ser cada vez un poquito mejor. Y aquí anoté los puntos principales de este video, lo que me llamó la atención y de lo que me gustaría hablar un poco en este primer podcast, que a todo esto creo que le voy a titular como Un café con chili, porque primero un nombre que se me había ocurrido hace tiempo para cuando hago un podcast y lo otro es que a mí me encanta tomar café. De hecho ahora me preparé uno aquí por si me dan ganas de tomar mientras estoy grabando el podcast, que espero que no sea tanto para no interrumpirlo, pero en caso de ser necesario, voy a avisar que voy a tomar algún sorbito por ahí. Pero bueno, pasemos a las ideas que recalqué, que me pegaron o que más sentí de este video. La primera tiene que ver con enfocarse en una sola cosa y hacerla bien. Farid Dick hablaba ahí de que Forrest Gump, si tenía una virtud que probablemente también se debía a problemas psicológicos, pero podía enfocarse muy bien en una sola cosa, en cosas simples y hacerlas muy bien. Y eso es algo que nosotros a día de hoy es muy difícil que podamos llevar a cabo. Tenemos muchas distracciones y aparte enfocarse en una sola cosa siempre se va a significar renunciar a muchas otras. Y las redes sociales creo que en eso han impactado mucho en hacernos creer que tenemos muchas opciones y que todo está a nuestro alcance, que podemos dedicarnos a una y otra cosa y ser buenos en todas esas cosas. O empezamos en una cosa, le dedicamos un poco de tiempo, vemos que no somos tan buenos como esperábamos o vemos que es más difícil de lo que pensábamos y terminamos renunciando. No nos damos tiempo para pasar tiempo dedicándonos a esa una cosa, mejorar en eso para poder llegar a ver resultados. ¿Y qué pasa cuando no somos capaces de centrar en una cosa? Que vamos saltando de una a otra, no convirtiéndonos buenos en ninguna y cada vez sintiendo más que quizás no somos muy capaces o empezamos a dudar de nosotros mismos, no nos sentimos satisfechos porque obviamente no vamos a tener resultados si no nos enfocamos en una sola cosa y eso termina generando una sensación de frustración general con la vida. Es por eso que para mí es muy valioso que a día de hoy podamos dedicarnos a una cosa, a mejorar en una sola cosa, por lo menos por un tiempo razonable. Es decir, ya me voy a comprometer estos 6 meses a mejorar mi habilidad solo en esto. Me voy a olvidar de todo lo demás. Vamos a ver qué tan bueno puedo llegar a ser en estos 6 meses. Que incluso 6 meses no es tanto si pensamos en que de ese algo podríamos formar un camino de vida, algo a lo que nos vamos a dedicar durante años. Pero ya en 6 meses creo que es un tiempo razonable para dedicarle, para mejorar y ver si de verdad es algo que nos gusta o no. Porque si no, igual vamos a estar a tiempo de cambiarlo. Ojo que aquí yo sé que van a haber dificultades para muchas personas. No todos tienen la posibilidad de dedicarse
a lo que les gusta, decir ya estos 6 meses lo voy a dedicar solo a esto. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en una empresa que no está 100% relacionada a mí, a lo que más me gusta, o lo que más me llama la atención, ni a lo que quiero dedicarme por el resto de mi vida. Pero sé que estando ahí puedo generar recursos para cubrir las necesidades o las cosas que quiero hacer. Y en ese tiempo libre dedicarme a lo que más me interesa en este momento. Por ejemplo, yo en este momento de mi vida quiero mejorar la habilidad de comunicación. Quiero ser capaz de transmitir ideas, de impactar a otras personas con la idea, porque soy un fiel creyente y estoy convencido, lo he visto en mi propia vida, que las ideas pueden tener un impacto real en la vida de una persona individualmente, pero también a nivel social. Las ideas que manejan la mayoría de las personas en una sociedad son lo que viene a determinar la cultura, y esa cultura luego se ve reflejada en las personas a las que se le da el voto y la forma como se estructura la política de un país. Por lo cual, las ideas que se manejan para mí son importantísimas, y de ahí veo la necesidad de aprender a comunicar para poder impactar con cierta idea, promover las ideas que a mí me parecen adecuadas, que eso va a variar de persona a persona, pero mientras uno tenga una concepción clara de lo que cree correcto, me parece que viene a ser un deber moral también defenderlo y argumentar las propias posturas, siempre siendo tolerante con las posturas que puedan tener otras personas y abierto al diálogo para poder llegar a un consenso e ir mejorando. Como dije en un inicio, todos buscamos mejorar, y yo creo que los países en sí también dentro de sí tienen como esas ganas de ser un mejor país, un mejor lugar con más oportunidades, y eso solamente se va a dar en forma de diálogo y de ir tomando acuerdos. Para mí al final es la única forma. Pero bueno, resumiendo este primer punto, enfocarse en una sola cosa es de suma importancia y debemos esforzarnos, porque a día de hoy es más difícil que nunca con la distracción que tenemos en el bolsillo, ahí el teléfono todo el rato. O sea, un poquito de frustración y ya no escapamos ahí. Y la idea es que trabajemos en nosotros mismos para que no escapemos de esa insatisfacción de no ser todavía tan buenos o de no haber logrado lo que nos gustaría lograr. Ser capaz de enfocarse en una cosa, como digo, es una de las facultades indispensables si de verdad queremos tener una vida significativa. O al menos así lo veo, y es lo que también decía Farid Dick en su video. Vamos a la segunda idea que remarqué aquí, que es una idea en forma de pregunta, que dice: ¿qué es lo realmente importante en la vida? Y puse aquí entre paréntesis esas pocas cosas, porque también se puede relacionar un poco con lo anterior. Cuando tenemos tantas opciones, vemos que podríamos hacer un montón de cosas, o vemos un video que nos dice que lo importante es esto, vemos otro video que nos dice no, lo importante es esto otro, el dinero, la fama, otro que nos dice no, lo importante está en poder estar en paz con uno mismo, ser capaz de estar en un bosque sin que nada te moleste y estar imperturbable a nivel mental. Vemos que hay diferentes estilos de vida o ideas preconcebidas de éxito que se nos tratan de inculcar. Hoy día estamos muy expuestos a eso precisamente a través de las redes sociales. El tema es que cuando escuchamos a todas las personas decir qué cosas son importantes para ellas y no nos detenemos a preguntarnos a nosotros mismos para adentro, en un ejercicio de introspección, de qué es lo realmente importante para mí, que ojo, aquí lo más probable es que sean pocas cosas. Es que al final la vida se reduce a cosas simples, pero nosotros generalmente terminamos poniéndonos exigencias que no corresponden, dándole importancia a cosas que en realidad a futuro ni nos van a importar. Por ejemplo, la opinión que puedan tener otras personas de nosotros en este momento de nuestra vida es algo que a futuro ni siquiera nos vamos a preocupar de eso. De eso soy un convencido. Como si le pregunta a tu yo de 90 años si le importa lo que diga Juanito Pérez de ti, de lo que está haciendo a día de hoy o de lo que quiere hacer en tu vida, te va a decir primero quién es Juanito Pérez. A esa edad probablemente ni te acuerdes de las personas que te criticaron o dijeron algo mal de ti, por lo cual sería un poco estúpido también darle importancia al día de hoy a ese tipo de cosas. Y aquí va mucho más allá, porque, a ver, si me pongo a pensar en mi persona, ¿qué son las cosas importantes para mí? Lo primero es hacer cosas que se relacionen a lo que me gustaría dedicarme. Por ejemplo, estar grabando este podcast, lo vea mucha gente, lo vea poca gente, o lo escuche mucha gente, o lo escuche poca gente, en realidad no es algo que dependa de mí. Pero yo
al solo hecho de grabar esto, de sentir que estoy avanzando un poco en la dirección que quiero, ya me da satisfacción. Yo sé que terminando de grabar esto y después subiéndolo, me voy a sentir muy contento, independientemente de cuántas personas lo vean. ¿Por qué? Porque yo siento que cumplí con mi deber. Es una de las cosas que para mí son importantes en la vida, de cumplir con uno mismo en las cosas que siente que son necesarias hacer para llegar donde uno quiere. Después tendría el tema de la familia, mis amigos, las personas que son importantes en mi vida. Para mí cultivar ese tipo de relaciones, darle tiempo, profundizar en ellas, no quedarse simplemente en el deseo, en la anécdota del fin de semana, sino de verdad tener personas con las cuales puedas compartir parte de traumas, cosas que te pasan, lo que te está apenando en este momento, las dudas que tienes, la incertidumbre respecto al futuro. Para mí son cosas muy valiosas. Ese tipo de relaciones son lo máximo. O sea, poder tener amigos, familiares o personas con las que puedas tener conversaciones profundas donde de verdad ambos se abran y traten de rescatar algo, es una de las cosas más importantes, como digo. Y no sé si para ti será lo mismo. Yo obviamente aquí comparto a modo de ejemplo lo que para mí es importante. Así tú te puedes ver reflejado o no. O puedes decir, no, eso no es importante, pero esto otro para mí sí es importante. O eso es importante para mí, pero de otra forma. Y así puedes sacar tus propias conclusiones y aplicarlo a tu vida. Esa es la maravilla de este tipo de plataforma donde uno puede compartir lo que piensa. O también ver lo que piensan otras personas respecto a algún tema. ¿Qué otra cosa entraría en qué es lo realmente importante? Para mí vivir experiencias es importante, pero no tan importante como sentir que estás cumpliendo con un propósito. Que es otra cosa de las que siento que se ha fomentado mucho en estos últimos tiempos. El vivir experiencias, esto de el FOMO al final. Como de no dejar pasar los años sin tratar de vivir todo el tipo de experiencias. Pero puede ser que cierto tipo de experiencias en realidad no te hagan bien o quizás ni siquiera te interesan a ti vivirlas, sino que dices que quieres hacer algo porque eso ves que es como el éxito en redes sociales o en otros medios. Y ves reflejado eso ahí y tú te proyectas y dices, ah, tengo que hacer esto como para sentirme exitoso, como para sentirme realizado. Y no tiene por qué ser así. Es por eso ahí está la importancia de detenerse y ver qué es lo realmente importante para ti. Como dije, para mí es muy importante el tema del propósito, de sentir que aporta algo que va más allá de ti. Porque si te queda en ti mismo, en el ego de la persona que eres, primero va a sufrir mucho porque el ego tiene un sinfín de características negativas, victimista, te ve a ti como el centro de todo, sientes que las otras personas hacen cosas para dañarte cuando probablemente estén actuando en base a lo mejor que pueden hacer, de acuerdo a lo que le enseñaron, también a los traumas que puedan tener. Entonces cuando uno quiere cambiar a otras personas o la situación externa, al final se trata solamente de un ego que le gustaría que sean las cosas de otra forma. Y por eso cuando uno se liga a un propósito, a algo mayor, como antes podría haber sido la religión, también aquí entra el tema de la familia, un tema importantísimo que culturalmente siento que se ha ido dañando la importancia o el valor que tiene la familia en sí. No sé a qué vendrá esto, pero siento que se ha tratado de desprestigiar eso, o de la importancia que tiene en la vida. Hay ciertos movimientos que inculcan que cada uno debe centrarse solamente en su camino de vida, tratar de obtener los máximos beneficios, ya sean económicos en términos de éxito, y no preocuparse por nada más, cuando al final el valor de la vida, al menos para mí, está en aportar a causas que van más allá de uno, que van a perdurar, incluso cuando nosotros ya no estemos acá, como puede ser unas ideas políticas, una religión, una familia, como digo, porque cuando uno, yo no soy papá, es algo que me gustaría hacer en la vida, y siento que cuando uno tiene otra persona que en su momento va a depender de uno, se deja de dar tanta importancia a sí mismo, sino que contribuye para que esa persona pueda crecer de la mejor forma posible, que tenga las mejores herramientas para afrontar la vida. Y ese hecho de salir de uno mismo, de sentir que vive por algo más allá de la propia persona, es algo que nos va a dar sentido de propósito. Y de verdad yo creo que uno puede ser mucho más feliz centrándose en cosas de ese tipo. No necesariamente siendo papá o siendo mamá, porque quizás tú no quieres tener hijos, o nunca quisiste tener hijos, o tuviste y hubieras preferido no tenerlos, no sé, puede ser, ahí ya depende del caso de cada persona.
Pero, como digo, no necesariamente tiene que ser otra persona, sino que puede ser alguna causa, alguna idea que te mueva, así que sientas mucha convicción por eso. Como digo, ligarse a algo que vaya más allá de uno mismo, para mí es una gran herramienta o ya pasa a ser como una necesidad para salir de ensimismamiento y poder poner el foco en algo que esté afuera de nosotros. Como digo, dejar de ser tan egocéntrico y ver que el mundo va mucho más allá del pequeño ser que somos nosotros. ¿Qué otra cosa anoté aquí de lo que viene en el video? Una frase que dijo Farid dice: el sentido no siempre se encuentra donde uno creía que iba a encontrarlo. La repito porque creo que la leí un poquito mal ahí. Dice: el sentido no siempre se encuentra donde uno creía que iba a encontrarlo. ¿A qué se refiere esto? Que quizás tú piensas que tu vida está hecha para una cosa, que tu destino es ser algo o llegar a una parte, cuando puede ser que en realidad no sea eso, sino que esté en algo totalmente distinto. Y aquí entran cosas que no dependen de uno, sino que yo no sé si que creerá en algo superior, como en Dios, en la vida, el universo, en una fuerza que está por ahí arriba y de cierta forma va ordenando las cosas acá. Pero yo al menos soy de creer que existe algo, que va poniendo personas, situaciones, cosas en nuestro camino, que su objetivo al final es orientarnos o enseñarnos algo que nos va a servir para la tarea que vamos a tener a día de mañana. Que puede ser la que nosotros queramos, como no puede serlo. Eso al final no podemos predecir lo que vaya a pasar a futuro. Y una de las cosas lindas de la vida también, porque no creo que tendría tanta gracia si de partida ya supiéramos qué es lo que va a pasar en toda nuestra vida. Perdería como esa magia la vida. Y ya para ir cerrando aquí, las últimas ideas que anoté de este video son dos, pero están muy relacionadas. Así que voy a leer las dos para luego comentar qué es lo que me parece o cómo siento que podemos aplicarlo. Que está que cada uno debe hacer lo mejor que puede con lo que le toca. Y la otra frase: la vida te da piezas que no elegiste, pero puedes decidir qué hacer con ellas. Seguramente en tu vida habrán muchas cosas que te gustaría que sean de una forma distinta. Que esto, como dije recién, nace un poco del ego, pero creo que como personas nunca vamos a escapar 100% de ese ego. Por lo tanto, siempre vamos a estar ante esa idea de que las cosas, la situación externa debería adaptarse a lo que nosotros creemos en nuestro interior que debería ser. Eso muy pocas veces va a ser así, y si no lo asumimos vamos a vivir en una insatisfacción tremenda. Si luchamos contra la realidad, contra las cosas que se están dando, con las oportunidades que se van generando o con las puertas que se nos cierran también, si luchamos contra eso, al final vamos a tener una sensación perdurable de insatisfacción, de frustración. Vamos a estar en pelea con la vida. Porque la vida no siempre va a ponernos las situaciones que nosotros queramos. Probablemente se aleje mucho de ese ideal que tengamos en nuestra cabeza. Pero lo único que nos queda a nosotros es ver cómo vamos a usar esas cosas, esas herramientas, esas oportunidades, esos rechazos de la mejor manera posible. Para, a pesar de todo eso, salir adelante, poder mejorar como personas y encontrar nuestro camino. Que, como decía la idea anterior, quizás no está donde nosotros creemos que está. Pero al momento de ir saliendo de situaciones, enfrentando esas cosas que nos pone la vida, nos vamos a ir curtiendo como personas, y esa persona que se va a formar va a ser la que se va a enfrentar a los próximos desafíos que vengan en el camino. Yo la verdad deseo que a mí me gustaría que cada persona pudiera lograr lo que tiene en mente, siempre y cuando no signifique el daño a terceras personas, obviamente. Pero esos sueños, esas ambiciones, esas cosas a las que le gustaría dedicarse, me incluyo aquí por supuesto, ojalá que se diera, que todos pudieran vivir en esa plenitud. Pero la vida no siempre es tan fácil, puede que tengamos situaciones que no nos gusten y que nos gustaría cambiar, pero eso es la vida al final. Y pelearse con lo que es la vida en sí, que aquí tampoco me refiero a ser conformista ni volverse mediocre de decir no, la vida es así y no voy a cambiar, la situación no puede ser mejor. No, no se trata de eso, sino de entender que a pesar de que nosotros trabajemos por una situación mejor, que trabajemos por dedicarnos a cierto tipo de cosas, nada nos garantiza que eso va a ser así en un futuro. Siempre va a estar incertidumbre. Está claro que si no te esfuerzas, si no pones trabajo, es imposible que se dé. Pero que ponga el trabajo
y el esfuerzo te da más posibilidades, pero no te va a garantizar nada. Y aceptar esa incertidumbre y a pesar de eso, poner lo mejor de uno en las cosas que hace, tratar de aportar lo más que pueda en la vida de las personas que le rodean, me parece que es un lindo gesto, una linda forma de vivir. Que aún sin saber si va a valer la pena, uno poner lo mejor de sí, el granito de arena ahí de la mejor forma que pueda. Poner su ladrillo del gran muro que queremos construir de la mejor forma que podamos en este momento. Al final de eso siento que se trata la vida y son cosas las que me hizo pensar este video de Farid Dick. Yo a mí me gusta ver muchos videos, escuchar podcasts. No sé, me gusta mucho, por ejemplo, cuando estoy trabajando me pongo a escuchar algún podcast y de ahí voy rescatando ideas que después reviso las agendas que anoté y uno se pone a pensar cosas, a cuestionar un poco la vida. A mí me encanta eso de pensar, como darle vuelta a una idea, de ver qué implica, qué efectos prácticos podría tener en la vida de uno si la aplica. Y en base a eso también se me van ocurriendo estas cosas para hablar en video. Y me parece que es maravilloso al menos. No sé si los comunique de la mejor forma porque de hecho está dentro de mis propósitos mejorar esto, de poder ser capaz de ir comunicando cada vez mejor, no trabarme, generar realmente un impacto con la idea, que no se quede simplemente en una narración, pero es algo que se va a ir dando con el tiempo. Es parte del proceso y la verdad estoy muy contento cuando hago esto. Esto para mí ya es un premio en sí, de poder tener la herramienta al menos para hacer lo que me gusta, con lo que se puede de momento, como dice también la idea, hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Eso yo creo que es lo cual debemos enfocarnos en la vida. Así que nada, para no seguir dando vueltas ahí en la idea y para no extenderme más de lo necesario, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias si lo escuchaste. De verdad espero que te haya servido alguna de las ideas que compartí aquí, que como dije, están en el video de Farid Dick donde habla de Forrest Gump, que lo subió uno de estos días nomás. Te recomiendo mucho que lo veas, sus videos son interesantes, atrapantes al menos para mí. Así que siento que te pueden servir, para que se te queden más las ideas con la historia que se narra ahí también. Así que nada, nos vemos en una próxima si la vida lo permite.